estimado de beneficio de los recursos informáticos. Nos permite evaluar la eficiencia de la utilización de estos recursos, detectar deficiencias organizativas y gerenciales más que problemas de tipo técnico. Quiere decir que nos ayuda a detectar qué tipo de, no el tipo de problemas técnicos que tenga un computador, sino el uso o manifiesto que se va a dar de los mismos equipos. El método CRMR puede aplicarse cuando este se aplica principalmente cuando se detecta una mala respuesta de las peticiones y necesidades de los usuarios. Quiere decir que, por ejemplo, nosotros estamos aplicando esta metodología en Ecocerámica. Digamos que un cliente necesita determinar qué producto tienen disponible, y si no tenemos un buen uso de los recursos informáticos o se ha detectado una deficiencia, sería cuando el cliente nos ha pedido que hagamos nos ha hecho un pedido y no podemos decirle en el momento que él nos está solicitando, imprimir un reporte y decirle con cuánto inventario contamos. Entonces, eso es una muestra de deficiencia, porque deberíamos tener el reporte actualizado para saber con qué medios, con qué productos tenemos en el momento. Los resultados del CPD no están a disposición de los usuarios en el momento oportuno y se genera con alguna frecuencia información errónea por fallos de datos o procesos. Al momento que hablábamos de los productos, digamos en Ecocerámica, si no tenemos una buena gestión de los productos o de los equipos informáticos, de mis compañeras son las áreas de educación, dentro de las áreas de la gestión de datos, el control de operaciones, control y utilización de recursos y materiales humanos, interfaz, relaciones con usuarios, la planificación, la organización y la administración de la empresa. La información necesaria para la realización del SRMR, los datos de mantenimiento, previsión del hardware, informes de anomalías de los sistemas, procedimientos de los estándares de actualización, procedimientos de emergencia, monitoreo de los sistemas, informes del rendimiento del sistema y mantenimiento de las librerías de programas. En el cual los datos que mantiene, como mi compañera dijo, el ejemplo de Ecocerámica, dentro de los datos debe tener un sistema en el cual una vez redactado un sistema del CMR, es de los informes o lo que está mal del sistema o qué cambios se puede realizar a continuación. La información necesaria para la realización del CRMR, gestión del espacio en disco, documentación de entrega y aplicación a explotación, documentación de alta de cadenas de explotación, utilización del CPU, canales y datos de paginación de los sistemas, volumen total y libre almacenamiento, ocupación de los medios del disco y manuales de procedimientos de explotación. En la aplicación de la metodología CRM se determinan supuestos de partir. El área a auditar se divide en segmentos se dividen en secciones y secciones se dividen en subsecciones. De este modo, la auditoría se realiza en 3 niveles. En la aplicación de la metodología se determina la fase de la auditoría. La fase 0, causas de la realización de la auditoría. Fase 1, estrategias y las logísticas de ciclo de seguridad. Fase 2, cálculos y resultados del ciclo de seguridad. Y fase 3, conferencia del informe del ciclo de seguridad. De este modo, la auditoría se realiza en 4 fases. La aplicación de la metodología CRM se determina las actividades de auditoría. La asignación del equipo auditor, la asignación del equipo interlocutor del cliente, la elaboración de los formularios globales y parciales, la asignación de pesos técnicas por parte del equipo y asignación de pesos políticos por parte de los clientes, asignación de pesos finales de segmentos sociales. La aplicación de la metodología CRM se determinan las actividades de la auditoría, la preparación y la confirmación de entrevistas, confrontaciones y análisis de repaso de documentación y cálculo y ponderación de sucesiones, secciones y segmentos y identificación de las áreas mejorables. Aplicación de la metodología CRM. Se determinan las actividades de la auditoría, elección de las áreas de actuación prioritaria, preparación de las recomendaciones del borrador del informe y descripción del borrador en clientes y entrega del informe. Causas de organización de la auditoría. El equipo auditor debe conocer las razones por las cuales el cliente desea realizar el ciclo de seguridad. Puede haber
fases. La fase 0 consiste en las causas de la realización de la auditoría. El equipo auditor debe conocer las razones por las cuales quiere realizar dicha auditoría. Puede haber muchas causas, por ejemplo, las reglas internas del cliente, incrementos no previstos de costes, obligaciones legales, situaciones de ineficiencia global notoria. De esta manera, el auditor conocerá el entorno inicial, así el equipo auditor elaborará el plan de trabajo para realizar dicha auditoría. La fase 1 consiste en la estrategia y logística del ciclo de seguridad. Se desarrollan las actividades 1, 2 y 3, con las razones por las cuales se va a ser realizada la auditoría, que eso es lo que consiste en la fase 0. El equipo auditor diseña el proyecto del ciclo de seguridad. Se define una estrategia en función del volumen y complejidad del trabajo a realizar. Para desarrollar la estrategia, el equipo auditor necesita recursos materiales y humanos, la cantidad, calidad, coordinación y distribución de los recursos, la determinación de la eficiencia y la economía de la auditoría, que son elementos muy fundamentales para realizar dicha auditoría. Estrategia y logística del ciclo de seguridad. Cumplidas las actividades 1, 2 y 3, el equipo auditor en esta disposición deberá comenzar la tarea de campo. Las entrevistas deben realizarse con exactitud de acuerdo con el plan establecido. El responsable del equipo auditor se designará un encargado dependiente del área de la entrevista. Deben realizarse varias entrevistas del mismo tema, al menos 2 o 3 niveles jerárquicos distintos. En ocasiones es conveniente entrevistar a la misma persona sobre distintos temas. La entrevista completa suele abarcar supresiones de una misma sección, tal vez una sección completa. En esta fase, además, la entrevista se aplica en los checklists. Posteriormente a las entrevistas, el auditor califica las respuestas del auditado. No debe estar presente y procede al levantamiento de la información correspondiente. Se pueden elaborar dos tipos de checklists: checklists de rango o checklists binarios. Los checklists de rango. Son aquellos cuyas preguntas son abiertas y cuyas respuestas se calificarán de 1 a 5, siendo 1 la más deficiente y 5 la de máxima puntuación. Por ejemplo, podemos decir un centro de cómputo, o decir en nuestro trabajo que estamos realizando en Ecocerámica, si se prevén las visitas del centro de cómputo durante las 24 horas, si tenemos los programas adecuados para realizar dicho trabajo que realizan diariamente, por ejemplo, si tienen software actualizado, cada cuánto actualizan, y preguntas así. Los checklists binarios son aquellas cuyas preguntas son cerradas y cuyas respuestas se califican de 1 para respuestas afirmativas y de 2 para respuestas negativas. Como por ejemplo, ¿existe un único responsable de implementar la política de autorización de entrada al centro de cómputo? ¿Sí o no? Les voy a hablar acerca de la fase 2, que corresponde al cálculo y resultados del ciclo de seguridad. Para realizar esta fase se desarrollan los siguientes pasos. El primero es calcular y ponderar las secciones y segmentos. Las subsecciones no se ponderan, solo se calculan. Esto se realiza en base a los cuestionarios y checklists aplicados dentro de la empresa. Como segundo paso tenemos la identificación de materiales mejorables, y el tercero tenemos la priorización de mejores. El cálculo de este porcentaje de bondad de cada área se obtiene calculando la sumatoria de las respuestas obtenidas y dividiendo para el valor esperado. En el caso de las subsecciones, el valor esperado es la calificación esperada de cada checklist. En el caso de las secciones, es el promedio de los porcentajes de cada una de las subsecciones. La ponderación se aplica a los segmentos y al área auditable. Los segmentos se ponderan mediante la sumatoria de los promedios de cada sección por su peso correspondiente y dividido para la sumatoria de los pesos de cada sección. El segmento es igual al promedio de la sección 1 por el promedio de la sección 2 más el promedio de la sección 2 por el peso de la sección 2 más el promedio de la sección y dividido para el peso 1 más el peso 2 y más el peso 3. Para el cálculo y evaluación del área auditada se multiplica cada uno de los valores de los segmentos por su peso correspondiente. La suma total obtenida se divide para el valor físico asignado o dada a cada una de las sumas de su peso de segmento. Este valor es la sumatoria de los pesos de cada segmento. El total debe sumar el valor de 100. Finalmente se procede a mostrar las áreas auditadas con un gráfico.
Esto se lo hace luego de realizar la sumatoria de la sección y por último las subsecciones. Se marcan 3 zonas, zona roja, amarilla y zona verde. La zona roja corresponde a una situación de debilidad que requiere las acciones a corto plazo. La zona amarilla corresponde a una situación discreta que requiere acciones a medio plazo y la zona verde requiere solamente alguna acción que mantenga a largo plazo. Continuando con la fase 3 de la confección del informe del ciclo de seguridad, se desarrollan los siguientes pasos. Como primer paso tenemos la preparación del borrador del informe y las recomendaciones. Tenemos como punto 2 la discusión del borrador con el cliente y como tercer punto la entrega del informe y la carta de introducción. Es importante discutir los borradores para portapapeles con el cliente, ya que hace la referencia al cliente que se entienda como los responsables directos de los segmentos. Las recomendaciones del informe son de 3 tipos. Las recomendaciones correspondientes a la zona roja, que son una lista muy detallada e irán en primer lugar. Estos serán con la máxima prioridad. También tenemos las recomendaciones correspondientes a la zona amarilla. Son las que deben observarse a medio plazo, igualmente van a priorizar. Las recomendaciones correspondientes a las zonas verdes suelen referirse a medidas de mantenimiento, pueden ser omitidas, se detallan cuando una acción sencilla es económicamente original para beneficios importantes. En resumen, podemos decir que la metodología CRM está conformada en dividir áreas de auditoría, en los cuales se encuentran los segmentos, las secciones, las subsecciones. En otro punto tenemos el calcular, que se basa en las subsecciones, secciones y segmentos. Dentro de las subsecciones tenemos las calificaciones de los clientes o checklist, la evaluación del cliente, las secciones, los promedios de subsecciones y los segmentos, que tenemos los promedios de segmentos y las ponderaciones de secciones. También tenemos que evaluar el área auditada, las ponderaciones de los segmentos y el análisis de resultados, que tenemos las definiciones de segmentos de zona roja, las definiciones de segmento de zona amarilla y los de zona roja. Para la evaluación de la gestión de recursos informáticos se puede utilizar diversas áreas y siempre se darán por indicadores. En este caso los indicadores son de eficiencias, que detectan las deficiencias a su vez organizativas gerenciales, que es en lo que nosotros vamos a enfocar nuestra auditoría. Necesitamos identificar las deficiencias mediante aplicando indicadores de eficiencia. La evaluación de recursos informáticos evalúa la gestión que uno realiza para poder utilizar aquellos recursos, sean sistemas contables, como en el caso de la empresa al cual realizamos. Entonces nosotros evaluamos cuál es la gestión en estos sistemas. El ser humano siempre estará inmerso a la gestión, entonces evaluamos el conocimiento del ser humano para poder utilizar los sistemas contables. Cabe decir que este método solo utiliza checklists, binarios y de preguntas cerradas. Entonces nosotros mediante esto basamos un cuestionario. A raíz del cuestionario identificamos las deficiencias que luego contrarrestamos con los indicadores. En los indicadores instalamos los riesgos y mediante los riesgos determinamos en qué partes existe deficiencias mediante los sistemas computarizados. Lo que evaluamos nosotros es la gestión, suficiencia y eficiencia del sistema. Como la capacidad del sistema como tecnología y como la capacidad de los usuarios para poder usar el sistema. Entonces no evaluamos conocimientos técnicos de sistemas informáticos, sino evaluamos la gestión de los sistemas informáticos.